nos resultó para después compartirla a los hermanos. Entonces, hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor, que en esta oportunidad se encuentra en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 8. Para los que tengan Biblia. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Dice así en el nombre del Señor. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad de exhortar tu palabra. Señor, siempre está el deseo de poder hacer todas las cosas para la gloria de tu nombre. Nunca, Señor, improvisar, sino que siempre poder ser claros, ordenados. En este día ayúdanos para poder también recibir este alimento, para poder gozarnos y deleitarnos también en tu presencia. Permita, Padre, que también esta palabra pueda llegar a los hermanos que estaban dispuestos a oír, Señor, y que lamentablemente por las transmisiones no se pudo. Pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Bien? ¿Se escucha bien? Ya. Entonces, hoy día la palabra del Señor nos va a hablar un poco de una situación o de un estado que se ha de vivir en los tiempos postreros y que está profetizado a lo largo de la Escritura, que es la apostasía. ¿Ya? Creemos que el Espíritu Santo de Dios es quien va dirigiendo a toda verdad y toda justicia a la iglesia, por cuanto Jesucristo lo dejó a él como el consolador, el compañero, el que iba a ir al lado de la iglesia, instruyéndole y guiándole en todo tiempo. Y el Espíritu Santo es claro en decir, y lo encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 4, la siguiente expresión dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces vemos que el Espíritu Santo advierte, y realmente acá tenemos una profecía, y esta profecía es que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué podríamos destacar o qué podríamos rescatar de manera favorable? Que la Escritura describe que algunos, es decir, no todos. La Escritura nos muestra que siempre en los determinados periodos de la historia, aquellos que tenían comunión con Dios, quizá bajo alguna amenaza externa, sucumbía a un grupo de estos fieles, pero siempre quedaba un pequeño remanente que se escondía, que se apartaba, que buscaba un lugar, pero permanecía fiel al Señor. Así también va a ser de acuerdo a lo que la Escritura nos dice. No todos van a apostatar, sino que a algunos. Ahora, ¿dónde está la nota de importancia? Que esos algunos no sea usted y no sea yo, que no sea nuestra iglesia, que no sean nuestros hermanos, sino que nosotros seamos parte de aquella manada pequeña que el Señor también describe, de aquellos pocos que permanecen en el camino estrecho. Entonces, hemos leído como texto base en Pedro y hemos acudido a la exhortación de Pablo a Timoteo para acreditar que en los postreros tiempos existirá la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Si pudiéramos describirlo de una manera sencilla, rápida y fácil de entender, es salir de, salirse de, desprenderse de, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la apostasía, podríamos
clasificar a los apóstatas de la fe en dos segmentos. El primer segmento es un segmento de personas que van a negar a Cristo totalmente, que se van a apartar del camino del Señor, que se van a entregar por completo a las obras de la carne, a las obras de las tinieblas, y van a ser realmente personas que ya van a desligarse de la salvación, se van a apartar de Cristo, van a renunciar a confiar en Cristo. Ese es un segmento de los apóstatas. Vamos a poder identificarle rápidamente, porque ellos van a negar la fe, van a negar la verdad. Pero existe otro grupo, otro segmento de apóstatas que va a ser un poquito complicado de identificar y que incluso van a ser los que lograrán perjudicar en mayor manera a los creyentes, que son los apóstatas que no se van a desprender por completo de la fe verdadera, sino que van a tomar un camino paralelo, es decir, van a caminar de manera paralela a la fe verdadera y solamente van a comenzar a torcer ideas, van a comenzar a generar nuevas doctrinas. Esto ha sucedido a través del tiempo, pero en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, antes de la manifestación gloriosa de los hijos del Señor, esto también se va a acrecentar. Y repito, ¿dónde está el punto de énfasis? Es que aquellos que sean descritos como apóstatas, no sea usted y no sea yo. Ahora, teniendo toda esta introducción presente, nos encontramos con el apóstol Pedro, columna de la iglesia, un hombre que pasó, ¿cierto?, por el discipulado, 3 años con el maestro, el mismo discipulado que está viviendo usted durante muchos años, quizá usted caminando con el Señor. Pedro se equivocó, Jesús lo restauró. Usted se ha equivocado, Jesús nos restaura. Estamos en la escuela de Dios, estamos en el discipulado. Pedro, alcanzando una madurez y siendo responsable del Evangelio también, conforme a lo que fue la gran comisión que recibió de enseñar a los discípulos lo que habían oído de Jesucristo, también manifiesta una preocupación y muy acorde a lo que hemos venido hablando. Él, en el capítulo 2, nos habla de los falsos profetas y los falsos maestros. Usted en su casa, una vez terminado este servicio, va a poder leer detalladamente lo que es el capítulo 2. Yo solamente voy a ir avanzando, hablando de manera general. ¿Qué es lo que nos habla Pedro? Que es muy similar también a lo que describe Judas en su epístola. Es muy parecido el texto, la exhortación que se hace. Pero ¿qué es lo que hace mención? Primeramente, el apóstol Pedro, y que debemos tener presente, usted que conoce el Antiguo Testamento, usted que conoce la obra de Dios para con Israel, acá habla y él dice, lo primero, como a modo de introducción, que hubo falsos profetas entre el pueblo, se está refiriendo a Israel, así como usted es testigo de que en el caminar del pueblo de Israel hubieron falsos profetas que llevaron al error al pueblo escogido de Dios, hablando a la iglesia, ya no nos habla de falsos profetas, sino que nos habla de falsos maestros. Ahora, cuando hablamos de falsos maestros, es cierto, hablamos también no tan solo de estos apóstatas que caminan en un camino paralelo, sino que también a los grandes maestros del mundo. Usted y yo somos testigos de cómo muchos científicos de distintos tipos de ciencias han establecido teorías o han establecido algunos pensamientos que se han recogido para después armar teologías y doctrinas. En alguna oportunidad alguien decía algo muy cierto, que invitaba a los creyentes
a poder registrar sus vivencias, a registrar también sus experiencias en Cristo, en el Evangelio, documentarlas. Porque quizá hoy a lo mejor no tienen mucho valor, pero quizá alguien que pueda leer, por supuesto que lo que estoy diciendo yo, que el libro de más valor es la escritura, pero estoy diciendo que en cuanto a la literatura, que existe mucha literatura cristiana, si alguien pudiera leer las experiencias que usted ha tenido con Cristo, probablemente podría marcar una vida y podría acercarla al Señor. ¿Por qué? Porque los falsos maestros, muchos ni siquiera ya viven. Los falsos maestros, muchos ni siquiera tenemos memoria de alguna experiencia fresca de ellos. Son hombres que quizá hace décadas que dejaron de existir, pero ellos documentaron sus teorías. Y posteriormente, las generaciones venideras llegaron a estos escritos, a estos documentos. Y estos documentos fueron tomados en su mente por el enemigo y comienzan a generar una serie de doctrinas o de enseñanzas que al adquirirlas, al abanderarse tal persona con estos documentos, con estas enseñanzas, pasa y sucede y sucederá que muchas de esos jóvenes o de esas generaciones que se documenten a través y se eduquen a través de los falsos maestros de este mundo, van a tratar de introducir esas ideas en las congregaciones. ¿Se entiende? Es así como el día de mañana ejemplos como el comunismo y muchos otros ideologías quizás no van a entrar de una manera tan explícita, porque la escritura nos dice que el enemigo, el diablo, se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, muchas de estas cosas, y son muchas, y hablaríamos de miles de ideas, van a entrar a las iglesias camufladas como revelaciones divinas, como ideas nuevas, como el nuevo evangelio, el verdadero evangelio, y la escritura es clara y tajante, y de ahí usted no se debe mover. El apóstol Pablo expuso su propio ministerio diciendo que si aún un ángel, o yo mismo, dijo, trajere otro evangelio, y da a entender es que no hay otro evangelio, pero algunos están trayendo un evangelio que perturba la paz. Dice, si alguno hiciere esto, el tal sea anatema, ya que significa consagrado para la destrucción. Entonces, teniendo toda esta panorámica, dándonos cuenta que hay falsos maestros que pueden influenciar a muchos y que después esos muchos quieran introducir esas ideas a la iglesia, lo primero que debe generar en nosotros es alerta, tener los ojos bien abiertos, los oídos bien afinados, pero por sobre todas las cosas, muy cercanos a este humilde libro, pero que es grande y lleno de poder para darnos discernimiento, para discernir lo que oímos, discernir lo que escuchamos. ¿Ya? Entonces acá el apóstol está diciendo, con muchos falsos profetas, se introdujeron y lograron llevar al error al pueblo de Israel, van a haber falsos maestros que con sus enseñanzas van a seducir las conciencias. Y esas conciencias ya seducidas van a arrastrar a parte de la iglesia. Y eso no solamente va a conllevar a ideologías, a teorías, sino que también va a llevar a prácticas pecaminosas, a prácticas que deshonran el evangelio puro. ¿Ya? Una vez alguien preguntaba y decía, ¿qué tanto tenían los demás pueblos que Israel siempre terminaba apartándose? Y una de las grandes características que tenían las religiones paganas era la inmoralidad sexual, era el desenfreno, todo lo que era sensual. Por lo tanto, eran arrastrados los cabezas de familia. Por eso, en algún momento, cuando viene una restauración, si ustedes se acuerdan, en el tiempo de Nehemías, si no me equivoco, de Esdras por ahí, la primera instrucción que reciben es que tienen que dejar las mujeres paganas que habían tomado, que debían apartarse de esas cosas.
Entonces, hoy en día, también las enseñanzas nuevas traen conceptos teóricos, pero también trae consigo la puerta abierta a un evangelio de no discriminar lo santo con lo inmoral. Yo creo que todos nosotros, cuando caminamos y cuando tratamos de servir a Dios, somos conscientes y aprendemos a sacar lo precioso de lo vil. Aprendemos a diferenciar. Y muchas veces cuando nos vemos involucrados en aquellas cosas que nos agradan a Dios, el Espíritu Santo nos amonesta. Y tenemos entonces que tomar una decisión. Si confesar nuestros pecados por un pensamiento, por una palabra, por una acción, si confesamos nuestro pecado o seguimos en una actitud que nos va a ir llevando cada vez a apartarnos y a enfriarnos. Ahora, ¿dónde está el problema de las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas? Que hace un camino paralelo. Y en este camino paralelo no es motivo de aflicción, no es motivo de preocuparse cualquier conducta inmoral. Porque va por el mismo camino. O sea, Cristo acepta todo. Cristo es amor. Cristo es comprensivo de nuestra debilidad. Y ya comienza a formarse un nuevo evangelio, en donde no hay diferencia entre lo santo, entre lo consagrado y lo inmoral. Y es donde comienzan a surgir prácticas mundanas en la vida de los creyentes. Prácticas de diversa índole. ¿Por qué? Porque hemos dejado de caminar en la línea de la sana doctrina bíblica, cristiana, que es la que nos ilumina, es la que nos hace constantemente estar santificándonos en el espíritu, apartándonos de todo tipo de inmoralidad, de todo tipo de paganismo. ¿Y dónde está el peligro? Y Pedro lo describe acá, y eso es una advertencia gigante, o sea, no es para atemorizar. Si existe una advertencia es para que usted la tome en cuenta. Si yo manejo y voy por la calle y hay una señalización que me dice pare, es para que yo me detenga, es para que tenga precaución si hay un semáforo en rojo, no es para atemorizarme ni para coartarme. Pero acá el apóstol Pedro está diciendo claramente, ya dándonos esta introducción de decirnos que hay un camino verdadero y que de ese camino verdadero es posible apartarse, nos muestra cómo le fue a los que se apartaron. Y describe algunos ejemplos acá, 3 ejemplos específicamente, de grupos que se apartaron de lo correcto, de la verdad, y les fue muy mal. Habla de los ángeles que se rebelaron en el cielo junto a Satanás y fueron condenados a prisiones eternas. Luego, ¿cierto?, nos habla de las personas en el periodo del diluvio, que se apartaron del temor de Dios y fueron destruidas por agua. Y también nos habla del caso de Sodoma y Gomorra, personas que se entregaron, ¿cierto?, a la inmoralidad y fueron destruidas por fuego. ¿Ya? Y en todo este contexto que estamos hablando entonces de la apostasía, en el versículo 8 comienza a hacer una expresión que es la base de nuestro texto del día de hoy, en donde se habla también del justo Lot. ¿Ya? Dice que el justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, o sea, nefasta, de la actitud que era totalmente de inmoralidad, dice, entre paréntesis, que es alguna información para nosotros. Generalmente se nos enseña en el lenguaje y comunicación que cuando hay paréntesis eso no se lee, sino que es una información para nosotros. ¿Y cuál es la información que nos quiere dejar clara el apóstol Pedro? Y dice, porque este justo, refiriéndose a Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y hacia acá quiero apuntar como conclusión final de este sermón, que es la actitud, y una forma de poder identificar y autoexaminarnos cómo está nuestra vida, cómo está nuestra comprensión de lo correcto
en relación al sistema del mundo. ¿Ya? Acá la escritura dice claramente que el justo Lot estaba inserto en medio de una sociedad inmoral, en medio de una sociedad en donde las ideologías en contra de Dios gobernaron y llevaron al error, la muerte y la destrucción a una ciudad por completo. Así, usted y yo como cristianos estamos insertos en una sociedad que está bajo el maligno. La escritura así lo describe, que el sistema está bajo el maligno. Y acá hay una pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer. Cuando vemos y observamos y oímos lo que el maligno está haciendo con esta sociedad, ¿qué le provoca a usted? ¿Le da lo mismo? ¿Lo comparte? ¿Le produce esperanza? ¿Le produce a usted atracción? La escritura aquí dice que esto producía que Lot se afligiera. Yo no puedo manifestar complicidad, atracción, beneplácito con el sistema del mundo. Por supuesto que usted y yo no vamos a ir a pelear con el sistema del mundo, porque la escritura dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. Pero un paso fundamental para autoexaminarnos si estamos bien espiritualmente es cómo me siento yo al ver cómo las tinieblas están tomando control de la sociedad. Si yo comienzo a sentir que me da absolutamente lo mismo y tengo una actitud displicente, cuidado, cuidado, señal de advertencia, porque es probable que de aquí a no mucho tiempo más, usted va a tener la oportunidad de decidir si entregarse a ese tipo de sistema, y si usted no coloca las barreras a tiempo, si usted no ordena su vida espiritual a tiempo, lamentablemente no va a tener fuerza y se va a entregar al sistema del mundo. Por eso la escritura dice, estaban con nosotros, pero no permanecieron con nosotros. Porque una cosa, hermano joven que está aquí presente, es conocer la verdad. Pero el Evangelio de Jesucristo nos llama solamente a conocer la verdad, sino a permanecer en la verdad. Si hubo uno que conocía la verdad, era Satanás el diablo, pero él no permaneció en la verdad y se apartó. Después de que uno comienza a ceder terreno, comienzan a suceder cosas espirituales, en donde ya la conciencia se comienza a cauterizar y ya definitivamente el hombre comienza a dejar de sentir. El hombre comienza a enfriarse de tal forma que se inserta en ese sistema y es muy difícil. Escuche bien, no es imposible, pero es muy difícil que aquellos que una vez gustaron el don puedan volver. No es imposible, pero es muy difícil, porque usted ya conoce la verdad. Yo ya conozco la verdad. Y cuando yo comienzo a dejarme seducir, yo estoy dando lugar y espacio para un anhelo que Cristo nunca quiere ver. Me encanta un himno que dice que yo no te cause tan grande dolor. Verte, ¿cierto? Correr tras mis pasos, habla la alabanza. No sé si la conoce usted, aquella alabanza del himnario. Qué triste, pagar mal a aquel que nos ha hecho tanto bien. ¿Qué actitud tiene usted frente a lo que el mundo nos está presentando? El mundo perecerá, no se engañe. Lo más preocupante, joven que está en este momento escuchando, o hermano, hermana, es que llegó el tiempo del cumplimiento de las advertencias. Ya no es tiempo de escuchar los mensajes y decir, oye, ¿esto será verdad? ¿Se irá a cumplir? ¿Será de esta forma? ¿Verdaderamente comenzarán a suceder cosas a nuestro alrededor? Ese tiempo ya pasó, ese tiempo lo estamos viviendo. Y probablemente lo más triste que vamos a comenzar a ver o ser testigos es darnos cuenta que todo lo que se nos advirtió
Muchas personas, y Dios libre tu casa, Dios libre mi matrimonio, Dios libre tu vida, a los jóvenes, a los niños que están creciendo, van a llevar, ¿cierto?, el daño por mantenerse en un estado de simpleza. Le vuelvo a preguntar en este momento, ¿cómo está su alma? Si su alma se aflige, descuide, que en Dios encontraremos consuelo. Pero es una buena señal. Escuche bien, nosotros no vamos a ir a pelear con el mundo, porque nuestras armas no son carnales, pero sí son poderosas en Dios para derribar fortaleza. Si mi alma se aflige, escuche bien, yo tengo una manera de poder aportar a esta sociedad, y es la oración, es el clamor. Bendito sea el nombre del Señor, porque los que gobiernan en el sistema mundanal, más que cualquier arma carnal, temen a las armas espirituales. ¿Qué sucedió cuando Jesucristo llegó a la vida de un hombre endemoniado? ¿Cuál fue la respuesta de las potestades? ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? Ese tormento que sufrían, que hacía retorcer a los demonios, ¿usted cree que eran armas carnales? En ninguna medida. Si usted quiere luchar con el sistema mundanal, no pelee con su hijo, más allá, no lo exaspere. Corríjalo, por supuesto. Enséñele, instrúyale, que siempre resplandezca la verdad. Pero su lucha no es con su hijo. Su lucha son con las potestades. Y usted a través de la oración, a través del ayuno, a través de la aflicción, usted va a tener respuesta y usted va a poder atormentar a quien verdaderamente nosotros tenemos que vencer, a Satanás y sus huestes celestiales. Lot, en medio de toda esta situación, afligía su alma. Era un verbo activo, o sea, él tomaba la decisión de afligirse. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban en el cautiverio? ¿Qué es lo que hacía Daniel? Daniel podría decir, me da lo mismo lo que le está pasando a Israel, yo estoy honrado en este lugar, soy uno de los principales dentro del reino. Pero no, dice que él afligía su alma, se tiraba a tierra y oraba por los cautivos, oraba por la situación. Yo te digo, en el nombre del Señor, pongámonos constantemente en la brecha. Y si usted siente que se está enfriando su amor, porque también es una señal de los últimos tiempos, que el amor se enfriará. Si usted siente la aflicción, si usted siente la preocupación, busquemos a Dios, clamemos a Dios. Hay una advertencia, por supuesto, para aquellos que quizá hoy en día han encontrado placer en las cosas del mundo, en la sensualidad del mundo, en la vanagloria del mundo. No vamos a dejar de invitarles a que vengan a Cristo, a que Cristo vuelva a ser Rey y Señor de sus vidas. Pero en esta hora también quiero hablarle a ustedes, a los que están fieles, a los que están permaneciendo en los caminos del Señor. ¿Cuál es su conducta ante la inmoralidad? Miren lo que dice ahí justo, dice que él veía y oía los hechos inicuos de ellos. Nosotros vamos a ser testigos de cosas atroces, atroces, hermano. Incluso la Escritura dice que hay cosas que ni siquiera debiésemos hablar entre los santos. Y así van a suceder muchas cosas horrendas. Pero yo quiero decirle una cosa, no se haga partícipe de las obras de las tinieblas. El apóstol dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas. Por lo tanto, hago un llamado a la oración, a reprender en el nombre de Jesús. Quizá a alguien le puede parecer un lenguaje y por supuesto no vamos a caer en ideologías extremistas, pero si hay una forma de dañar y enviar misiles al infierno, a las potestades, a los que tienen ahí, que están confundiendo a nuestros niños, a los que están diciendo que la homosexualidad es una condición que nosotros como creyentes debiésemos aceptar en medio nuestro, usted
Clame al Señor. Clame al Señor. ¿Qué podría decirle yo a usted? Yo quiero decirle en este momento que tenemos que estar firmes en la verdad. ¿Ya? Hay muchas teologías, hay muchas doctrinas, hay muchos falsos maestros, hay muchas falsas ciencias, hay mucho que está esperando, que está actuando. No se sorprenda si ve a uno de los nuestros el día de mañana con otra enseñanza, con otra idea, defender, discutir, acalorarse. Pero usted tiene que mantenerse firme en la verdad, ¿ya? Y no tan solo la homosexualidad. Existen una multitud de ideas que hoy día quieren entrar a las iglesias y que nosotros no lo debemos permitir, que no lo debemos permitir, ¿ya? Más vale que el día de mañana, probablemente quizá va a comenzar una persecución, y estudiábamos el día domingo que en el nombre de Jesús debemos sentirnos bienaventurados si nos persiguen, si tratan de hacernos daño por causa de la verdad. Usted debe sentirse bienaventurada, bienaventurado, y no temer, porque la Escritura nos dice que nos tiene reservado el Señor una corona gloriosa, una corona maravillosa. Por lo tanto, defendamos la verdad, seamos como aquel Sama que defendió ese campo de lenteja, que lo era todo. ¿Para cuántos de ustedes todavía el evangelio puro significa lo más grande, la mayor riqueza que usted ha recibido? Yo no podría, me niego a pensar que tuviese yo otra herencia, otra riqueza más grande que lo que me ha dado el Señor. Aleluya. Y quiero representar a cada uno de los que puedan estar oyendo esta palabra. Creo que cada uno hace una reflexión interna. Yo no sé dónde estaría si Cristo no me hubiera perdonado, si Cristo no me hubiera salvado, si Cristo no me hubiera soportado, si Cristo no me hubiera concedido aún las peticiones de mi corazón. Yo te animo en esta tarde, afírmate en los caminos del Señor. Cuando la Escritura dice comportaos varonilmente, por supuesto que tiene una acepción, ¿cierto?, del tema de la conducta de un hombre, pero también podemos aplicarlo en el sentido de ser valiente, de ponerse dispuesto en la brecha a defender la verdad, porque ya llegó el tiempo. Es verdad, hermano, es verdad. Llegó el momento en que nos dicen que 2 más 2 no es 4. Y nosotros estamos equivocados, y nosotros estamos errados, y no es así, hermano, no es así. Tú mantente firme, mantente incólume. Tú eres una columna, llamado para ser columna en el templo de Dios. Firme, firme. Alabado sea el Señor. Así que yo quiero invitarle, animarle a que haga una autoevaluación y se dé cuenta usted cómo percibe lo que está sucediendo en el mundo. Que el Señor le bendiga, explíquele a sus hijos, explíquele a los adolescentes, dígale, eso es un camino de perdición. Nosotros somos los que tenemos el Espíritu Santo, nosotros no andamos por sensualidades, nosotros no andamos por la carne, nosotros andamos dirigidos por el Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a orar al Señor, que el Señor nos bendiga. Ahí donde usted esté pueda cerrar sus ojitos y vamos a estar clamando al Señor por estas circunstancias que estamos viviendo. Primeramente, yo le animo, si usted necesita pedirle perdón al Señor, si usted se ha estado mezclando con ideas que no agradan a Cristo, que no están conforme a la palabra, usted ahí pídale perdón al Señor, háblele a Él y el Señor lo va a restaurar. Y en este momento vamos a afligir nuestra alma, porque ese es el camino que nos ha enseñado el Señor.